gobierno de unidad nacional, que implica que tiene partidos de derecha y de izquierda, que ya hubo en el pasado, pero en el pasado era entre dos partidos, el Partido Laborista y el partido que representa hoy Netanyahu, el Likud. Ahora son 6 o 7 partidos, si recuerdo bien, para poder formar esa coalición de, en este momento, 60, la mitad del Parlamento. Ya tú contaste que uno se retiró, que una había renunciado a la coalición el jueves, pero retornó hoy, y es correcto, pero aún si ella no hubiera retornado hoy, aparentemente no había votos para que cayera el gobierno todavía. Entonces, la gente valora que en Israel en este momento hay un gobierno que tiene un primer ministro que es nacionalista, que cree que hay que seguir construyendo asentamientos en Cisjordania, y por el otro lado tiene gente del partido Meretz, que de ahí venía esta parlamentaria que renunció temporalmente, que es un partido en lo que en Israel se llama izquierda, de los pacifistas, que no está de acuerdo con el tema de los asentamientos, e incluso tiene por primera vez en la historia un partido árabe, islámico, musulmán, no radical, y eso no había ocurrido, que también está en contra de los asentamientos. Entonces, para que un gobierno de este tipo se sostenga, desde que se hicieron las negociaciones, depende de varios asuntos, pero uno muy fundamental. Ellos decidieron no debatir sobre los temas que los pueden hacer caer como gobierno. Y eso es lo que prácticamente influye, sobre todo en el conflicto con los palestinos. Porque una de las cosas que un gobierno de este tipo no puede resolver es una negociación seria con los palestinos. Justamente por esa diversidad de que hay gente que estaría dispuesto mañana a reconocer un Estado palestino, los partidos de izquierda y partidos de derecha que no están dispuestos a reconocer para nada un partido, un Estado palestino. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones, de la diplomacia con los palestinos, es un gobierno paralizado. Desde el punto de vista de lo interno, es un gobierno que está funcionando bien. Y en este momento, como en casi todas partes del mundo, en Israel la gente está más preocupada por el tema de la economía, por el tema de la alza de los precios, etcétera, por el tema de la guerra de Rusia a Ucrania, el tema del post-COVID y todo lo que influyó en la economía, y por lo tanto están relativamente tranquilos de que en las cosas que la mayoría de los partidos de este gobierno están de acuerdo, en lo interno, las cosas están funcionando bien. De acuerdo. Y además Israel tiene, no, desde el punto de vista diplomático, tampoco tiene muchos incentivos para, digamos, cambiar de postura respecto a los palestinos, porque ha sido reconocido, ¿no? Está siendo reconocido por cada vez países árabes, ¿no? Empezando, por supuesto, por Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, el propio Sudán y Marruecos, evidentemente. Correcto. Bueno, entonces está viendo que ese condicionamiento que había para reconocimiento de los países árabes finalmente ha desaparecido, que era la solución del problema palestino, ha desaparecido. Entonces, por ahí tampoco hay mucho aliciente para Israel. Es correcto, desde el punto de vista de la presión internacional, y eso fue incluso en la época de Trump, ni siquiera en la de Biden, si recordamos. Sí. Pero, y aquí Netanyahu en Israel, ni siquiera el gobierno de Bennett. Pero hay que tomar en cuenta que sí hay cosas internas que plantean repensar siempre el tema palestino, y las hemos visto cuando accidentalmente el ejército israelí mató a esta periodista de Al Jazeera. Se formaron muchísimos líos en Jerusalén y otras ciudades cercanas a los territorios de Cisjordania. Cuando en las últimas semanas... Una cosita, o sea, tú estás diciendo acá, tu posición, o sea, lo que tú estás diciendo es que efectivamente Israel sí mató a la periodista, claro, accidentalmente, pero sí, o sea, ahí estás en una versión que es distinta, en todo caso, a la versión oficial. Bueno, esa es, vamos a ponerlo de esta manera, es mi interpretación. ¿En qué me baso? De que, bueno, si hubiese alguna duda sobre el tema, o sea, si el gobierno de Israel estuviese seguro de que no fue así,
hubiese permitido que una comisión internacional chequeara el cuerpo de la periodista antes de enterrarla. O hubiese permitido un tipo de investigación y no se ha hecho. De acuerdo. Entonces, da mucho para pensar de que fue que accidentalmente un soldado le disparó. Yo dudo mucho que haya sido a propósito. No veo ninguna razón para matar a un periodista de manera deliberada. E incluso, si ese fue el caso, fue la locura de un soldado, pero no una política de Estado. ¿Ok? Entonces, bien la aclaración y gracias por hacérmela. Pero el punto es que ha habido consecuencias a raíz de eso, de protestas. El punto es que hace 2-3 semanas, si recordamos, ha habido 3 atentados hechos por grupos radicales aparentemente vinculados a ISIS, de árabes israelíes, es decir, no árabes que viven en Cisjordania ni Gaza, sino árabes con derecho a voto, con derecho a formar partidos políticos, que son totalmente israelíes, que viven dentro de la línea verde, la parte que el mundo reconoce como el Estado de Israel, y que vienen de ciudades israelíes. Y ha habido estos atentados. Ahora viene prueba de fuego el próximo domingo de esta semana, el Día de Jerusalén. Sí. Es un día que los radicales nacionalistas van con banderitas israelíes y se meten en los barrios árabes, sobre todo en la ciudad amurallada, de realmente hacer provocación, porque pueden celebrar en cualquier parte de Jerusalén y no meterse allá. Lo que pasa es que hace unos cuantos años la Corte Suprema dictaminó que por libertad de tránsito tienen derecho a ir a donde quieran. Esto es una democracia. Entonces, el gobierno no puede ir en contra de una cuestión decretada por la Corte Suprema. Luego hay también un tema muy, muy reciente, creo que es del día de hoy, que acuérdense que en Israel los domingos, lunes, pero ayer fue día laboral también. Recuerden que la Corte Suprema hoy dictaminó que a raíz de 3 judíos nacionalistas que querían rezar en la montaña del templo, en donde está la mezquita, que generalmente no se permite la entrada de judíos para rezar, para conservar el tema de la paz, la armonía, les dio derecho a una petición que hicieron estas 3 personas. Pero eso abre las puertas que en el futuro entren otros y que haya muchos problemas. Entonces, esas son cuestiones que van ocurriendo, e implican hechos de violencia, posibles heridos, posibles muertes, y que el gobierno se va a tener que enfrentar contra eso. Entonces, la presión es interna, ¿por qué? No porque ocurren cosas, porque en Israel ocurren cosas con constancia, a pesar de que es un país muy seguro en muchas otras cosas. Pero la presión viene de los mismos partidos árabes y pacifistas de la coalición. Claro. La Corte Suprema dice tal cosa, pero igual pongan muchísimos policías para evitar que estos fanáticos nacionalistas hagan lío contra los árabes en Jerusalén. Y entonces por el otro lado el grupo de Bennett, que es de derecha, más nacionalista, le dice no pongas tanta traba. Entonces ya la presión no es de afuera. Al haber un gobierno tan diverso ideológicamente, la presión es interna. Claro. Eso no significa que se va a resolver el problema palestino, pero es interesante ver que la presión ahora es mucho más interna por el tipo de gobierno. Claro. Ahora, y además en el terreno también hay una serie de incidentes que están provocando, que son objeto de violencia, ¿no? Por ejemplo, el desalojo de palestinos de varios lugares, incluso una cosa que llama mucho la atención, que se desaloja unos, no sé si eran beduinos exactamente o no, en todo caso palestinos, de una zona porque los israelíes consideran esa zona como zona de tiro, de ejercicio de tiro para las Fuerzas Armadas. Bueno, uno dice, pero oigan, ¿de qué estamos hablando? Van a sacar... Sí. Es verdad que tiene una cosa que venía de atrás, lo que ustedes quieran, pero digamos, sacar a gente porque el ejército de su territorio normalmente, porque el ejército necesita para evitar tiro. Sí, pero en el caso de los beduinos tenemos que aclarar algo. Los beduinos no se sienten palestinos.
Los beduinos israelíes se sienten israelíes. Entonces es un tema absolutamente interno. No, pero entiendo que no lo podemos fue, relacionar. no, eso sí, estoy de acuerdo, por eso, sobre todo la parte del Negev, pero entiendo que eso fue en territorios ocupados, ¿no? No sé si eran, Ok. no, de repente no eran beduinos, sino que eran palestinos, ¿no? Que habían ocupado, Okay. ¿no? Entonces, claro, el Negev efectivamente se consideran israelíes, sin duda, pero aún cuando hay problemas ahí también, pero en fin, pero eso es más bien en la zona del sur de Cisjordania, donde la Corte Suprema ha fallado a favor del ejército israelí, diciendo, está bien, bueno, desalojen, y ya los han desalojado, me parece, para que el ejército pueda retomar sus prácticas de tiro. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, hay, también, hay contradicciones, pero hay muchas cosas que muchos israelíes están de acuerdo, que muchos israelíes están en contra. Esta es una sociedad que permanece bastante dividida con respecto al tema palestino, en el sentido que es casi una mitad que dice que Israel debería retirarse de Cisjordania, es casi la otra mitad que dice que no. Y no hay que interpretar, porque Netanyahu haya gobernado el país por 12 años, que todos los votantes de Netanyahu votaban por él por un tema relacionado con el conflicto claro, palestino, con Irán o con todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Muchos votan porque ideológicamente lo vinculan con la prosperidad que ha habido en Israel en los últimos claro, años desde el claro. punto de vista económico. Entonces, hay que pensarlo como en Perú. Porque la gente vota a veces por un partido o por otro, no es una sola la razón la que Claro. hace que la gente vote. Entonces, es un país diverso, es un país complejo, pero dentro de todo, con todos los problemas, es un país muy democrático. Si la Corte Suprema dice algo que no favorece al ejército o no favorece al gobierno, se cumple. Si la Corte Suprema dice algo que no favorece a los palestinos, también se cumple. Pero el sistema, la independencia de poderes, está, la institucionalidad se mantiene bien a ese nivel. Bueno, Ahora, que los gobiernos no terminan de tomarse lo serio que yo considero que deberían tomarse el tema del conflicto palestino, es una realidad. Yo creo que lamentablemente también tiene que ver con que la población dejó de creer en el liderazgo palestino a raíz de la época de Arafat, los atentados, etcétera. Y es como que el que vive, yo estoy ahora en Tel Aviv, lo que ven atrás, pero bueno, estoy viajando por diferentes lugares del país, pero en Tel Aviv ven el conflicto como se ve en Perú, lo ven por televisión, y a menos que haya un atentado o algo así, que últimamente, menos mal que no ocurren mayormente, lo ven como algo que está pasando en Cisjordania, que a veces en Jerusalén, que a veces hay un atentado, pero insisto, lo más importante es el costo de la vida, que está alto, lo más importante es temas de salud. Hace poco hubo una huelga de hospitales, del sistema público de salud, por los sueldos. Digamos que el israelí está más enfocado en ese tema. sí, ahora, el tema va, bueno, de alguna manera, en algún momento explota, ¿no? Como efectivamente estos atentados que han habido, como tú dijiste, efectivamente habían sido cometidos por gente parte de ellos, ¿no? Gente que eran árabes israelíes, pero otros fueron cometidos por gente más bien de Yenin, ¿no? Algunos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y entonces, cuando le estalla la tensión ahí, siempre hay el fantasma de que Hamas, ¿no? Como pasó el año pasado, lance una ofensiva. O sea, pareciera que los israelíes en general ven ese tema así, como tú dices, un poco lejano, pero que en algún momento bueno, está estallando y esto podría llegar a una explosión mayor. Sí. ¿A qué punto puede mantener una situación así, no? Bueno, tengo que decir que lamentablemente los israelíes están bastante acostumbrados que cada cierto tiempo hay conflicto con Hamas en el sur o hay conflicto con Hezbollah en el norte. Digo muy entre comillas, porque obviamente el que lo sufre más en las ciudades del norte o en las ciudades del sur de Israel está mucho menos acostumbrado que el que está en una ciudad más hacia el centro donde llegan menos misiles. Además que sabemos que Israel tiene un sistema de misiles antimisiles que es muy eficiente. Eso no da ninguna gracia, que hay que meterse en el refugio o cosas por el estilo, pero es un país muy preparado para ese tipo de situaciones. Ahora, es correcto,
Yo, por ejemplo, pienso que hay razones para creer, espero que no ocurra, que a raíz de esto que la Corte Suprema acaba de dictar, de que estos señores pueden rezar en el lugar donde está la mezquita, haga que jamás aproveche el tema para empezar algún tipo de ataque. Porque ellos quieren siempre vincular el tema de Gaza con el tema de Jerusalén, para mostrar y competir contra el Fatah, el otro grupo que domina en Cisjordania, de que de verdad los que se preocupan más por los palestinos son ellos y no el otro gobierno más moderado. Entonces, tengo cierto temor de que eso sea una muy buena excusa, entre comillas, para ellos. Claro. Tengo cierto temor que lo que pase el día de Jerusalén también lo utilicen como excusa. Y por eso, para mí es muy importante que ese tipo de cosas, más allá de lo que la Corte Suprema diga, no diga, etcétera, el gobierno debe tener una responsabilidad de evitar en la medida de la posible la violencia, evitar en la medida de posible la provocación que pueda haber de lado y lado. Y bueno, eso implica movilización de fuerzas policiales con todo, eso implica diálogo previo a estos acontecimientos y ya veremos qué ocurre. Pero sí, obviamente estas son cosas que en cualquier momento pueden estallar. En Israel uno sabe que en cualquier momento puede haber una crisis y que implica bombardeos de Hamas o de Hezbollah, lo cual al final salen más perdiendo los palestinos que viven en Gaza o la población que vive en el sur del Líbano, porque claro, la fuerza militar israelí es muy superior. Claro, claro. Bueno, complicado tema, ¿no? Sobre todo que parecía que para los palestinos no hay salida, ¿no? No hay salida en el corto plazo y... Bueno, es que también tomemos en cuenta que para empezar, todo lo que está pasando ahora con Ucrania hace que el tema palestino sea, digamos, a segundo plano, menos relevante a nivel mediático, lo cual también le permite a Israel que si hay un ataque hecho por cualquiera de estas organizaciones fundamentalistas o terroristas, o llámenla como quieran, islamistas radicales, atacar con más fuerza, pero el foco va a seguir más en Ucrania que en la situación de acá, del Medio Oriente. Claro. Y en el pasado, otros conflictos, o la época de Trump, o lo que pasaba en Estados Unidos, o George Floyd, etcétera, hace que también el tema palestino pierda el tema de lo mediático. Claro, y eso es muy importante para los palestinos, para que gobiernos del mundo se movilicen y presionen a Israel a tomárselo más en serio. Pero en el fondo, si analizamos ya de una manera mucho más a mediano, largo plazo, este es un problema que es una bomba demográfica enorme, porque los palestinos crecen demográficamente a un ritmo mucho mayor que los judíos o los israelíes. Claro. Entonces va a llegar un momento donde Israel va a tener que definir, porque claro, si no, esto se va a convertir en un estado binacional, que no es el objetivo del Estado de Israel, quiere ser un estado de mayoría judía, o va a tener que decidirse por la separación, de alguna manera. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, pero el tiempo no va a favor el tiempo no va a favor del Estado de Israel, el tiempo va en contra. El presente puede ir a favor. Claro, de acuerdo, entiendo. Muy bien, muy interesante, Ariel, por estas precisiones. Pues nada, vamos a seguir al tanto, porque a pesar de todo, a pesar de Ucrania, pues tenemos que seguir pensando, viendo lo que pasa también en Israel, bueno, y en otras partes del mundo, efectivamente. Gracias, Ariel, y será un placer. La otra oportunidad. Un placer y bueno, todo lo mejor allá en Perú.